Gracias por continuar con su espacio de Pie ante la República. Este domingo sostenemos una interesante conversación con una dominicana que nos representa a todos, no solo a los santiagueros, porque cada mujer dominicana debe verse reflejada en la diputada Soraya Suárez, quien es cibaeña de pura cepa, santiaguera y una mujer de armas a tomar. Gracias, diputada, por acompañarnos en Dilo este domingo. otro. Bueno, ella es liceísta, eso lo vamos a poner un asterisco porque es cibaeña y eso como que no hace esquina con el Licey, pero eso no le quita lo buena legisladora que nos ha salido. Gracias por acompañarnos, diputada. Muchas gracias, de verdad, gracias por permitirme dirigirme a nuestro país desde tu programa. Y qué bueno estar aquí contigo, tenía mucho que no te veía. Pero tengo que decirle a los santiagueros que el equipo de Licey, que es el Ajá. mío, nació precisamente en el municipio de Licey de Santiago. O sea, Sí, yo no estoy renegando a nada. pero los santiagueros son aguiluchos. Usted sabe que Santiago tiene la suerte de tener dos grandes equipos. no, Eso es no queremos lo que hay saber que del ver. Licey. Pero, diputada, mire, yo creo que hablamos de tantos temas de interés y sobre todo hay un tema que yo sé que a usted le apasiona, que es el tema de la alimentación. Y recientemente, hace como 3 semanas, me parece, 3 o 4 semanas, usted la designaron como, usted asumió la coordinación general del Frente Parlamentario contra el Hambre de la FAO. Entonces, me gustaría que usted nos explique de qué va eso, esa coordinación, qué temas usted trata ahí en favor de la República Dominicana y cómo nos beneficiamos los dominicanos de esto tan bonito, que es un tema que usted tiene ya hace años. Sí, bueno, coordinadora del Frente Parlamentario de la FAO ante la República Dominicana, soy desde hace casi 5 años, desde que llegué al Congreso, porque nos designan en el Congreso. Lo que gané ahora hace 3 semanas fue la coordinación de la región de todos los frentes parlamentarios de América Latina, el Caribe, Mesoamérica, Suramérica y siendo el enlace de Iberoamérica. Ah, excelente. Esta coordinación general durará 2 años en las manos de la República Dominicana, porque yo soy una representante de la República Dominicana. Votan los diputados, 20 países votaron usando a sus representantes porque eran más de 120 diputados y senadores. Votan estos diputados y senadores, eligen uno entre sus países y van votando. Y me gusta decirlo porque esto no fue señalado, esto fue con votos. Hubo 18 votos de 20 porque dos se tuvieron que ir por tema de vuelo, y de los 18 votos, República Dominicana en mi presencia, pues obtuvo 13 votos de 5. Le ganamos a México y me gusta decirlo porque México ha sido un país que ha estado adelante con el tema de la alimentación, la nutrición, la aprobación de leyes, y el foro se hizo en México y aspiró una senadora mexicana de muy alto nivel y me llena todavía mucho más de orgullo. Tuve que abrazarla y de corazón porque me da una penita ganarle en la casa y sobre todo teniendo ya la aprobación de estas leyes. ¿Qué enmarca esto? Bueno, como coordinadora de los frentes parlamentarios nos toca llevar de la FAO las políticas públicas que se deban y se puedan aplicar en los diferentes países que conforman la FAO, que ya son más de 22 países. 18 años trabajando en estos 22 países lleva la FAO y más de 100 leyes aprobadas en beneficio de la nutrición, buena nutrición y la alimentación en los países y claro, trabajando el ODS 2 que habla de el hambre cero. En los países estamos tratando a la vez varios temas. Eliminar el hambre en los países, que no es una utopía. República Dominicana es un gran ejemplo de ello, porque en los últimos 2 años y medio, casi 3, el índice de subalimentación, que lo encontramos en 8 puntos y algo, ya ha bajado 3 puntos y pico y sigue descendiendo. De hecho, ya en lo que casi cierra el año, casi un punto más. Y nuestro presidente de la República, en agosto pasado, en su discurso, se comprometió a que el año próximo disminuyera completamente el hambre en nuestro país. Por eso decimos que no es una utopía. Nosotros somos un gran ejemplo y referente para toda América Latina y el Caribe que sí se puede. ¿Cómo se ha logrado? Bueno, con políticas públicas que lleguen a los que menos pueden, a los vulnerados. El INESPRE,
la tarjeta de Supérate, comedores económicos, plan social de la presidencia, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente, que tenemos que hablar del Ministerio de Medio Ambiente y sus políticas en torno al cambio climático, que daña tanto nuestros campos cuando vienen esos ventarrones o cuando vienen esas inundaciones. Ahora pasó y dentro de poco podremos ver, por ejemplo, en estas zonas del sur que son altamente productoras de plátano, que en algún momento determinado habrá una escasez de plátano. Y eso es bueno que la población lo sepa. Es que se inundó todo por el sur con las últimas aguas de hace menos de un mes. Se inundaron zonas de arroz. Que decían, en el Cibao no llovió, hubo partes en el Sí, Cibao llovió que bastante. llovió mucho, sobre todo en sus montañas, eso llegó a los ríos y los ríos inundaron. Diputada, Sí. es importante esto que usted nos cuenta, pero ¿cómo hacer que esa hambre cero, o sea, que lo que las personas coman sea saludable, que esa alimentación sea inteligente? Porque no solo es que puedan tener acceso a la alimentación, sino que sean ciudadanos sanos. Porque precisamente esta semana decía el ministro de Salud Pública que tenemos un 70% de la población obesa. Correcto. Entonces, ¿qué están haciendo para que esas políticas públicas de hambre cero vayan de la mano de una alimentación saludable e inteligente? Precisamente en esta semana tuvimos un foro de 2 días que inició en un hotel de la ciudad, pero 3 días porque inició el día anterior en la Cámara de Diputados. Un foro con la FAO, PMA, OMS, OPS y otros organismos con la cooperación de AMESICSA, EXIS, que son las agencias españolas y mexicanas. Y en ese foro hablamos precisamente, el título era La disminución de la obesidad. Es un foro que el ministro, en manos del ministro de Salud, el ministerio, lo organizó junto con la FAO y representantes tanto de República Dominicana como de otros países. Y ahí hablamos de las leyes. Nosotros tenemos 3 grandes leyes que las 3 convergen unas con otras. Proyecto de ley de alimentación escolar y nutrición, proyecto de ley de agricultura familiar y proyecto de ley de etiquetado frontal. 2 de estas leyes muy controvertidas, alimentación escolar y el etiquetado frontal de alimentos. ¿Por qué? Porque esto manda a que nuestros empresarios cambien algunas fórmulas y si no cambiarlas, como decíamos y conversábamos con el representante de ARD, Mario Pujols, que estuvo en uno de los debates donde yo tuve la suerte de participar, le decíamos, esto le da una gran oportunidad a los empresarios, porque primero la población tiene derecho a saber qué come, Claro. tiene derecho a comer, porque es constitucional y un derecho universal, pero tiene derecho a decidir, que también es un derecho constitucional decidir qué como, qué no como. Por lo tanto, las empresas están obligadas a presentarnos qué tienen en sus empaques los productos que nos ofertan y que el ciudadano decida si lo toma o no lo toma. ¿Cómo lograríamos esto? Bueno, con la ley de etiquetado frontal. Pero eso no es suficiente. Tener una ley no es suficiente. El ciudadano necesita saber qué cantidad de sodio, de azúcares puede ingerir que no le hagan daño a su cuerpo, cuál es el máximo, cuál es el mínimo. Entonces ahí viene la educación para que la gente entienda desde niños sin complicaciones qué puedes comer que te hace daño y qué no puedes comer que te haga daño. Y esas deberían ser explicaciones simples en un octágono o un semáforo, como se le ha llamado en algunos países, en una tabla que a veces no es muy explicativa. Nosotros tenemos algunas tablas en algunos alimentos, pero la población no sabe si lo que le están diciendo ahí es la cantidad que requiere su cuerpo o la cantidad que le llevaría a enfermarse. Y todo esto está en la ley. La ley de alimentación escolar y nutrición te indica, primero, obliga al tema de los ejercicios en las escuelas públicas y privadas. Obliga a sacar de las cafeterías todos los alimentos procesados y ultraprocesados. Obliga a las escuelas a quitar de su entorno a ciertos metros en esas aceras donde tú ves paleteras y todo eso. Eso hay que eliminarlo. Pero Eso, usted sabe que esa usted va a pelear con muchos intereses ahí. estamos peleando ya, porque ya la ley tiene en el Congreso 4 años que nosotros la suscribimos. La ley también enseña al niño sobre nutrición, pero también es una enseñanza extensiva hacia los padres por obligatoriedad.
La ley hace que las escuelas y colegios realmente en su currículum sea efectivo el tema de los ejercicios, porque ¿qué tenemos? Algunos niños en el horario de deporte simplemente no me gusta hacer deporte y me quedo sentado y el maestro lo deja que se quede sentado. No, vamos a buscarle a los niños el deporte que les guste y vamos a ponerlos a hacer deporte, porque también esto es combinado. Esas leyes, por ejemplo, esa que usted habla del tema de la educación física, usted me imagino que le está trabajando con el Ministerio de Deporte, con el Ministerio de Educación, ahí mismo con el tema de la educación escolar, de la alimentación con el INAVIE, que es el que le Claro, suple los alimentos, que tenga la carga nutricional que amerite el niño según la claro. edad. Todo eso se está trabajando en conjunto con esas Claro, claro. instituciones. Hay una mesa intersectorial en estos trabajos y debo decir que de la gestión pasada del INAVIE, que aún todavía no nos hemos podido reunir con Adolfo, pero sí la tenemos pendiente tanto él como nosotros, el Frente Parlamentario contra el Hambre, de hacer esa reunión que vaya a acoplar nuestros trabajos, porque la gestión pasada fue muy activa trabajando con nosotros, inclusive el tema de los menús que estoy viendo que Adolfo ha empezado a replicarlos y qué bueno, y las mejoras que se hicieron en ese menú se están empezando a aplicar, pero eso no saltó de la nada. En esas mesas de trabajo habían médicos nutricionistas, habían médicos psicólogos, porque la gente quizás no sabe que a veces hay alimentos que tú ingieres que te deprimen Sí, o que te ponen muy alto, muy sí. activo. Entonces, todo esto ha sido trabajado y con los niños, porque los niños, como muchos adultos, comemos, me incluyo, por los ojos. Sí. Entonces, dependiendo de la presentación de la alimentación, va a ser el resultado que tú tengas con el niño, de elegir o no ese alimento. Si lo presentas bonito, no importa que no tenga azúcares, el niño se le va a llenar los ojos y va a comer el alimento. Entonces, esas son de las cosas ¿Y que qué trabajamos tiene en esas parado mesas. estos proyectos que son en beneficio de la gente? Porque al final para eso se gobierna, para eso se legisla, para la gente, para los ciudadanos. ¿Qué tiene frenado estos dos proyectos tan importantes? Mira, el de alimentación escolar y nutrición tuvimos un impasse con los MIPIMES. Ellos son los suplidores escolares y ellos entendían que la ley no lo protegía. Grave error. El programa de alimentación escolar en la República Dominicana, como lo dice su nombre, es solo un programa, no es una ley. Si llega un presidente que no le interesa continuar ese programa, de golpe y porrazo lo Ok. quita y ellos perdieron su inversión. No tienen garantía jurídica. Sin embargo, si nosotros aprobamos la ley y si lo hemos explicado, tendrían garantías jurídicas. Nadie se puede antojar de decir, porque derogar una ley muy difícil cuando es aprobada por el Congreso. No digo que es imposible, pero es muy difícil. Pues nosotros hicimos los cambios de lugar. Hablaba la ley de suplidores eh, menores. Ellos quisieron que le pusieran el nombre y apellido de MIPIMES. Un poquito complicado porque segregábamos, y la Constitución habla de no segregar, pero lo complacimos porque entendemos que ese programa se hizo para MIPIMES, no para grandes empresarios. Porque si fueran grandes empresarios los que estuvieran trabajando el tema de la alimentación escolar, fuera peor, créeme, por la industria, el tema de la industria. Cuando la industria de la alimentación es grande, tenemos menos control de lo que se hace y cómo se cocina. En cambio, las MIPIMES resultan ser como las cocinas de nuestras casas. Claro. Son pequeñas industrias de gente que ha tenido la confianza y la interés de confiar en un mercado y en un estado Del mismo entorno del escolar, mismo la entorno comunidad. escolar. Entonces, ya sí, cambiándole eso y otros temas que ellos pidieron menores, sencillos, pues yo entiendo que la ley está para que la aprobemos. Sí, vamos a socializarla con ellos de nuevo. Le vamos a dar una copia de cómo quedó la ley para que no tengan miedo, porque Y tenían la mucho del miedo. etiquetado? El etiquetado frontal es un poquito más difícil porque las empresas, las grandes empresas como las pymes, tienen situaciones que no entienden. Al principio se sintieron atacados, entendían que esto era contra ellos, pero luego han ido tomando conciencia. En esta última conversación con Mario le dije y dije ante todos, mira, lo peor en República Dominicana es no tener una ley. Vamos a socializar que si ganamos un 50-50 de ley ya tenemos algo y después en el camino vamos haciendo los cambios de lugar que sean necesarios conforme a lo que es la ley, porque realmente pudiera ser que
ellos tuvieran algún cambio posible en ventas, que ellos tienen ese temor. Sin embargo, se ha demostrado en los países donde el etiquetado frontal ya es una ley y tiene años funcionando, como es Chile, como es México, que no hubo cambios en la adquisición. La gente lo que aprendió fue adquirir alimentos, porque yo te voy a decir una cosa, y lo decíamos ahorita conversando en un grupo que estábamos. El dominicano cuando va a la playa come, le gusta comer espagueti con pan, ¿verdad? Entonces tú estás consumiendo carbohidrato con carbohidrato. Si a mí me enseñan que estoy aumentando mis niveles de calorías a niveles tales comiendo las dos cosas, entonces yo digo, bueno, o me como el pan o me como el espagueti. Eso es lo que estamos pidiendo. No es Pero más de ahí. eso conlleva un trabajo enorme, Claro. porque es como que reeducar a la gente para que aprenda a comer los valores nutricionales. O sea, Sí, pan con sí. harina, o sea, es harina dos veces, o sea, Harina dos con veces. espagueti con pan. Entonces, Exacto. es un trabajo para poder aplicar esa ley. O sea, es un trabajo muy fuerte que Mira, tiene por eso es importante el proyecto de ley de alimentación escolar. Mira cómo desde pequeñitos. cómo se enlazan una y otra ley que, bueno, tenemos que enseñarle a la población a alimentarse. Bueno, en la educación con los niños le vamos a enseñar de nutrición, pero en las charlas con los padres, las sociedades de amigos, que ahí lo contempla de la ley, también le vamos a enseñar a nutrición. Pero algo muy importante que este foro trajo a colación, esos programas de alimentación del Estado también deben asumir la responsabilidad de que aquellos empaques de aquellas bolsas que se le entregan a familias con escasos recursos o vulnerables, se diga los niveles calóricos que tienen. Porque vimos, y ahí me meto un tema delicado, pero no puedo dejar de hacerlo porque yo tengo una responsabilidad social como política, no solo partidaria. Ahí viene el tema de cómo se estaban entregando algunos alimentos en plan social donde no tenían ningún tipo de Etiqueta. etiquetados. Entonces la gente no sabía qué estaba consumiendo, que alimentos que venían de muy lejos de zonas frías. Entonces, no es nada en contra, y yo lo dije en este foro que tuvimos, no es nada en contra de los empresarios. Los empresarios mueven la economía de los países, son los mejores aliados de los gobiernos y de la propia población, porque en ellos está los empleos, la empleomanía. No estamos en contra, debemos ser socios y socios que pongan en la mesa cada uno qué quiere para la población, que yo quiero todo lo mejor para la población. Ahora, Claro. ¿qué tú me puedes dar de todo lo mejor que yo quiero? E ir socializando y ver si logramos en el tiempo. Yo creo que sí, que después de este foro, que ha sido sumamente exitoso, porque se entendieron desde nuestra parte, la FAO y los demás organismos internacionales y las empresas, entendieron la importancia de esto. Vamos a hacer un breve contacto de publicidad. Cuando regresemos, no podemos dejar de hablar de política con la diputada, que es una política avanzada en esos temas. Ya regresamos. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador Y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada gota es una bendición que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
Para INAIPI es una gran satisfacción escuchar la expresión de cada madre que confía a su niño y niña al cuidado de nuestros expertos profesionales. Es difícil porque tú dices, ¿cómo tú vas a dejar a tu bebé en una sala donde no lo conoce nadie, donde no hay un apego directamente de mamá hacia el bebé en un momento como que tan vulnerable porque son muy pequeñitos? Pero pensando en los profesionales que son en INAIPI y en que realmente yo necesitaba la ayuda porque yo era estudiante, también trabajaba y quería un futuro mejor para mi hijo, yo dije, Señor, está en tus manos y está en las manos de esos profesionales. Y hasta el día de hoy no me he arrepentido. Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia. INAIPI. Ser niño y niña nunca fue mejor. Bueno, estamos de regreso en su espacio de Pie ante la República conversando con la diputada Soraya Suárez. Diputada, tuvimos cambios esta semana, decretos. Sí. Deme su valoración sobre esos cambios que hizo el presidente en ETED y también en la OPRED. Bueno, mira, yo soy muy coherente y digo esto porque una de las personas que cambiaron es un gran amigo nuestro, el ingeniero Martín Robles, una persona con una vasta experiencia en el sector eléctrico, que ha hecho un muy buen trabajo. Muchas personas han dicho, ay, por lo que pasó, el blackout es algo que aunque a la gente no le guste, ocurre y bueno, en los gobiernos pasados, a uno de los presidentes de los gobiernos pasados, se le metieron 5 blackouts, o sea que a Danilo Medina. Es algo que ocurre por diferentes factores que a veces son incontrolables. O sea, ese cambio no tuvo nada que ver con el tema del blackout. Ya se venía hablando de que podían cambiar al ingeniero Robles, que ha hecho un muy bien trabajo, un hombre de buen trato, muy decente y muy preparado. Pero se venía hablando de que se iban a hacer los cambios. Y digo de la coherencia porque aunque a mi amigo Martín lo quitaron, yo he pedido cambios. 5 años en el Estado. Pero, por ejemplo, en la OPRED pusieron a un joven que está en otra institución, en el FITRAN. No hay PRMistas con las competencias profesionales para asumir la OPRED y no que una misma persona tenga 2 funciones. Yo te puedo decir que desde mi trabajo del sector eléctrico, mi esposo, el ingeniero Ramón Martínez, es ingeniero eléctrico, ha sido el coordinador de las 14 provincias del Cibao en campaña, trabaja en Edo Norte, dicho sea de paso, y mi vinculación por ello, siendo él el presidente del frente desde que veníamos del PRD, te puedo decir que hay muchos y muy buenos. Quizás hay desconocimiento de ellos, pero sabemos que el presidente toma esas decisiones de que una sola persona dirija 2 instituciones y luego como que busca y vuelve a hacer la separación. El joven Yael Isa, que se dice de él que ha hecho buen trabajo desde el tema de monorriel y eso. Yo no tengo... El monorriel no ha funcionado. Exacto. Entonces tú evalúas lo bueno en función de los resultados. Exactamente. Eso yo iba a decir, no puedo valorarlo porque no ha habido resultados. Quizás su gestión de la construcción, no sé de qué se trate la valoración. Ahora bien, me dicen que es un joven preparado, más eso no significa que tenga que tener 2 posiciones a la vez, porque un cuerpo no debería, parece que en este gobierno se puede, ocupar 2 espacios, una persona ocupar 2 espacios diferentes. Hay muchos PRMistas que están sentados en la silla. Y si lo que necesitan son, en el círculo de espera, y si lo que necesitan son de este sector, el sector eléctrico, y no saben a quiénes, que nos avisen a nosotros, a mí o a Ramón Martínez. A mí, y yo los dirijo a Ramón Martínez, yo lo dirijo al sector eléctrico, que le vamos a presentar quiénes pudieran ser. Ahora bien, Marrancini, la gente hace días que está pidiendo la cabeza de Marrancini porque él, lo quieran o no, es el que está dirigiendo el sector eléctrico con el Consejo Unificado de la Sede, con Punta Catalina. ¿Usted entiende que ya está bueno de que este pueblo aguante a Marrancini o hay que aguantarlo más? Sí. No, es que no se trata de aguantar a Marrancini. Es que Marrancini es el gran rector arriba. O sea, él no tiene que ver de manera directa. Si falla algo, no falla Marrancini arriba, falló el algo y el algo hay que cambiarlo. Ahí sí yo estoy de acuerdo.
que no se sea ligero cuando fallan cosas. Por ejemplo, con lo que pasó ahora en Lopré. Ahí sí hubo un fallo. Pero tú no puedes decir a mí que tú tienes unas plantas apagadas 4 años, que no ha sido necesario porque la energía estaba estabilizada, pero que tú no me le fuiste a dar mantenimiento a esa planta, o que no fuiste a revisar si ese combustible ya se había dañado, como pasa. Entonces, ese sí fue un gran fallo, porque hubo un fallo anterior. Entonces, con ese fallo anterior debió servirte de modelo para tú ir a revisar a ver qué pasaba. Que el director no era el culpable porque el culpable era el encargado de mantenimiento. Ah, pero déjate el mismo encargado de mantenimiento, entonces cortaron tu cabeza. Así pasa, y déjame decirte, así debe pasar. Cuando nosotros hablamos de energía, este es un gran problema nacional, con un gran compromiso nacional que nunca ha querido ser asumido, porque tiene costos ante la población y costos políticos. Pero se firmó porque el un pacto desmonte, eléctrico. que nunca se ha cumplido. Pero no lo han cumplido los que nos dirigen, porque se firmó al inicio de esta administración. Se firmó Lo único que se cumplió fue se firmó en la aumentar. administración pasada y yo diría que se refirmó en esta. O sea, en la pasada del PRM, hace sí. 5 años. No, porque el pacto eléctrico ya se había tratado y firmado y no se hizo nada y ahora no se ha hecho nada tampoco. El PRM no lo quiso firmar. Cuando llegaron, firmaron. Sí, entonces, ahí firmaron. Pero óyeme, ¿para qué? Si no lo vamos a hacer tarifa, cumplir, porque, y mira cómo se está aumentando, que no me digan que no se está aumentando. Esto tiene un gran costo político porque el desmonte habla de un aumento de la tarifa. Pero ¿por qué no revisamos los subsidios? Porque es un costo muy grande con los empresarios. Aquí nadie se quiere sacrificar. Nadie se quiere sacrificar. Igual que el término de la reforma fiscal. Aquí nadie se quiere sacrificar. Hablando de los empresarios y los sacrificios, la indexación, el tema tiene 2 meses en la agenda nacional. Yo creo que nunca había durado tanto en el proceso de que se conoce el presupuesto. ¿Cuál es la postura de Soraya sobre el tema de la indexación, que es un derecho de los dominicanos que lo contempla la ley? Que yo no sé por qué tenemos que estar rogándolo si es un derecho de los dominicanos adquirido, que hace años que no se cumple. No lo cumplió Danilo Medina y estos 5 años no se ha cumplido. Y no creo que se vaya a cumplir. ¿Por qué no? Falta dinero en este país. Aquí todo el mundo sabe que la reforma Pero fiscal... Soraya, el presidente dijo que le rinden los chelitos. No, hombre. Él Rinden dijo que rinden para hacer otras cosas. Rinden para reinvertirlo. Aumentar. Pero al final ese dinero vuelve. Si tú se lo das a la gente lo va a gastar y eso va a volver al empresariado. Bueno, quizás lo que se necesita es readecuar otras cosas para readecuarlo. La calidad del gasto. Si nosotros no nos dedicamos a chequear real y efectivamente lo que gastamos, ¿a dónde se va el dinero? Que la inversión debe ser mayor para que la retribución y las contribuciones sean también mayor hacia atrás. Entonces, poco lograremos. La población dominicana no le gusta pagar impuestos. Vamos a estar claros, nosotros no nos gusta pagar impuestos. Lo pagamos. No todos. Lo pagas tú y lo pago yo. A mí me llega una cartica del IPI y me estoy volviendo loca. Que también quiero averiguar porque tengo que pagar ese IPI, pero bueno. Ese otro tema. Pero ese es otro tema. Pero si tengo que pagarlo, lo voy a pagar. Claro. Pero lo pagas tú, lo pago yo, lo pagan los muchachos. Pero no nos gusta. No nos gusta. Entonces, ¿cómo yo te retribuyo? Porque cogemos de modelo a los Estados Unidos. Pero los que trabajan en los Estados Unidos tienen que pagar impuestos y se les retribuye muy En el tema bien. de la indexación, o sea, ese impuesto que me están cobrando a mí como trabajador, o sea, que se supone que hace 9 años debió ajustarse por la inflación. O sea, eso es mío. Eso no es del gobierno, ni siquiera de los empresarios, porque es un pleito que los empresarios no están en contra de darla, porque ellos saben que al final se la dan al gobierno. Entonces el empresario, en vez de dársela al gobierno, se la va a dar al trabajador. Entonces, el gobierno, ¿que de dónde? Hay mucho de dónde. O sea, la calidad del gasto, ahí radica todo. Aquí hace días Sí, pero eso tenemos que reeditarlo. Por eso te digo que antes de pensar en que podemos indexar, que debería indexarse, primero por ley, debería indexarse, claro. Y segundo porque real y efectivamente es necesario ante el aumento de la canasta básica. Eso es una realidad innegable, pero ¿de dónde lo sacamos si no reeditamos el gasto? Hay que reeditar el gasto. Le han dado mucha y no propuesta. se trata, óyeme bien, porque aquí nos vamos muchos al tema de que la nómina aumentó. La nómina tiene que aumentar porque cada vez que un ciudadano cumple la mayoría de edad quiere insertarse en el sistema laboral.
La gente, Bueno, pero no se ha vámonos- muerto, la población ha seguido creciendo. ¿Vamos para la pensión especial entonces? ¿O Ujú. vamos para los subsidios que son muchos, que hay mucho bono mamá, el cariñito, bono Ujú. habichuela? Hay mucho de dónde uno sentarse a evaluar, o sea, No, mira, yo no estoy de acuerdo en que las políticas de subsidios, sobre todo si son de alimentación, se quiten. Porque es muy bueno y no te me sienta mal. no, Hablar tranquila, lo de podemos que hablar, lo vamos podemos hablar. vamos a quitar todos estos subsidios donde le dan de comer a la gente No, desde pero la está barriga bien. llena. Está bien, Y el bolsillo pero está también, bien. ¿de dónde somos sacar el 400 dinero? Si son Sí, sí. 400,000 pobres menos. O sea, ¿por qué es que tenemos que darle a 1.5 millones de personas esas ayudas si son menos pobres? O sea, hay menos gente que lo necesita. Entonces, eso es lo que hay que evaluar. Porque ha aumentado el costo de la canasta familiar. No, Y pero como no hay indexación del sueldo, el Estado te sirve de Diputada, acompañamiento. En el CIUBEN hay 600,000, 700,000 personas, se la están dando a 1.5. O sea, son Sí, esas sí. cosas que yo siento que tenemos que sentarnos a evaluar como sociedad. Yo estoy de acuerdo con las ayudas sociales. Eso tiene que ser un medio para que la gente salga de la pobreza, para ayudarlo, que 1.500 pesos sabemos que no ayudan. No lo Pero sacan te de la da pobreza, cierta pero te seguridad, ayudan, te da dan- cierta seguridad. Exacto, te ayudan en Ujú, algo y eso está ujú. bien. Te da cierta seguridad en la alimentación. Ahora bien, o sea, vamos a revisar si somos menos pobres, o sea, ¿qué dice el CIUBEN? O sea, eso, porque por ejemplo... El tema de ser menos pobre es una realidad y no porque lo mida la República Dominicana, sino porque la propia FAO y otros organismos pero nos han entonces medido. somos menos pobres, pero hay más ayuda Porque social. somos subsidiados. Si no nos subsidiaron, tuviéramos más personas pasando hambre. La idea es, y lo que está haciendo Supérate, que debo decirlo, te doy de comer, pero te enseño a hacer una función. Eso se está haciendo ya desde hace un Pero par de ¿cómo lo años. están? Por ejemplo, en la tarjeta joven, 2.500 pesos a jóvenes hasta los 30 años, de 24 a 35 No, pero años. esa tarjeta es para estudiantes. Pero ¿usted cree que esa tiene que ser la forma? O sea, tarjetas, por ejemplo, esa tarjeta de Supérate no tiene ni siquiera nombre, eso es como si fuera un cheque aportador. Antes tenían un nombre, a la gente se le exigía que los hijos estuvieran en la escuela, o sea, tú tenías que No, ganarte. pero los niveles Ahora- de exigencia sí continúan. Bueno, Sí, los reportes sí, que yo tengo sí, es que sí eso continúan. está manga por hoja. Pero déjame decirte, Pero sin- eso es solo un, eso es sin un querer- rubro. sin Vámonos querer- para las pensiones si usted sí, quiere. sin querer excusar, siempre hay cosas que se salen, porque Sí. cuando nosotros llegamos al gobierno, yo tenía un listado grandísimo de gente que no necesitaba, de gente que yo conocía, que no necesitaba la tarjeta. Siempre hay alguien que se te escapa, pero el mapa de pobreza está hecho que ni siquiera lo hicimos nosotros. Lo que hemos hecho es El CIUBEN, actualizarlo. claro. Y cuando digo nosotros, no lo hizo este gobierno. Se continuó con el mapa de pobreza de los gobiernos anteriores. Sí se ha actualizado. Se ha actualizado. Hay sus escapes. Esa es una realidad. Pero no me digas que la tarjeta de comida, bono gas, bono luz no ayuda. Esta luz que vive Sí subiendo, ayuda, el sí gas que vive ayuda, pero no te subiendo. resuelve el problema. No te Entonces, resuelve, por eso ahí te voy a los programas que tiene Supérate, sobre todo con las mujeres, de enseñarle un oficio. Mira, le enseñan un oficio, le ayudan con las pymes a montar el negocio y le dan seguimiento y le usted enseñan sabe que de yo administración. no he visto en estos últimos años, para no decir Ujú. 5 años, una persona que haya entregado su tarjeta Supérate porque se superó y está poniendo en práctica ese oficio que le enseñaron. Yo no lo he visto. Quizás no se promociona, pero sí se hace, deberían, porque sí. inmediatamente ellos empiezan a producir, se les enseña de economía del hogar y de economía administrativa. Ya ellos van, y hay muchos y bonitos ejemplos, créeme que sí. Pero podemos sentarnos a analizar la calidad del gasto Claro, y darle a la clase claro. media, porque ese tema de la indexación va básicamente a la clase media. Es correcto. A la clase media no se le da nada. A los pobres le dan todo. subsidio. No, le dan subsidio. No, de todo, Y a los todo, ricos le todo dan lo que se pueda dar en el gobierno y se a le da los al ricos le pobre. dan excepciones y a la clase media. Entonces, yo creo que es justo que en algún momento alguna medida sea para la clase media. Yo estoy Entonces, completamente de acuerdo contigo porque esa es mi clase. Algunos creen que los diputados somos ricos, pero no somos ricos. al ¿no? final No, somos ricos. terminamos estando de acuerdo. Sí. Gracias, diputada, por Gracias. sacarme este tiempecito de su agenda para hablar de estos temas. Se nos quedan otros temas, pero Sí. el compromiso para que vuelva. Muchas gracias. Vamos así a hacer un breve contacto y al regreso tenemos otro tema interesante aquí en su espacio de Pie ante la República. Ya volvemos. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador.
Y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada gota es una bendición que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Para INAIPI es una gran satisfacción escuchar la expresión de cada madre que confía a su niño y niña al cuidado de nuestros expertos profesionales. Es difícil porque tú dices, ¿cómo tú vas a dejar a tu bebé en una sala donde no lo conoce nadie, donde no hay un apego directamente de mamá hacia el bebé en un momento como que tan vulnerable porque son muy pequeñitos? Pero pensando en los profesionales que son en INAIPI y en que realmente yo necesitaba la ayuda porque yo era estudiante, también trabajaba y quería un futuro mejor para mi hijo, yo dije, Señor, está en tus manos y está en las manos de esos profesionales. Y hasta el día de hoy no me he arrepentido. Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia. INAIPI. Ser niño y niña nunca fue mejor. Gracias por continuar de pie ante la República. Y hoy me place conversar con un joven que está de pie ante la República, un dominicano de verdad y lo ha demostrado. Esta semana ha surgido un nuevo movimiento social, la Marcha Azul. Y me complace recibir este domingo a Miguel Hernández, mejor conocido en las redes como Azuratec. Gracias por estar con nosotros este domingo, Miguel. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme y a todas las personas que sintonizan. Yo creo que tú pudieras ser considerado como una de las pocas o de las últimas esperanzas que le queda a la población. Y cuando digo tú, hablo de ti y del colectivo que se ha unido para la Marcha Azul. La gente que ha dejado de marchar, ha dejado de creer, pues ha empezado a apoyar porque algo hay que hacer. ¿De dónde sale Marcha Azul? Mira, se me empezaron a acercar los seguidores y me decían, me expresaban el descontento que tenían y siempre me comentaban, no vamos a hacer nada, no vamos a hacer nada, está pasando esto y tú ves una noticia peor que la otra, una noticia peor que la otra. Y los que están llamados a representarnos y a defendernos, no los vemos fijando posición. Al parecer, nosotros estamos sufriendo lo que se considera un consentimiento asfixiante, donde todo el mundo está de acuerdo con todo. Entonces, decidimos tomar este riesgo de convocar. Mucha gente no ha querido ligar a diferentes tipos de partidos, manifestaciones y todo tipo de cosas. Pero no, sencillamente nos reunimos nosotros cuatro que tenemos una trayectoria. Cuando digo nosotros cuatro, somos yo, Ángela Ramírez, Génesis Rodríguez y Kenneth, que somos los que conformamos la directiva del grupo. Toda la información que va a salir, tratamos de confirmar entre nosotros y las decisiones que se toman. Entonces nosotros nos juntamos, coincidimos con muchas ideas y sacamos el proyecto. ¿Por qué azul? Mira, yo cogí ese nombre porque lo había visto en diferentes... Cuidado si tiene que ver con el Licey. Me han dicho eso mucho, pero no estoy viendo la pelota ahora mismo, he estado un poco ajetreado. Pero básicamente ese nombre yo lo he visto en diferentes países, aquí lo he visto en 2 ocasiones que se utilizó, pero nunca vi que se convocó. Por ejemplo, ahí me mandaron una página que me dicen que está relacionada con Ricardo Nieves. No sé qué tan cierto sea eso. Me mandaron un joven tuitero 2020 que había hecho una... No convocó, pero también habló y cogió el nombre. Entonces, ya estas confusiones que hay y que no queremos que la marcha gire en torno al nombre, decidimos que cambiar el nombre. Todavía no lo hemos hecho,
no lo hemos hecho. Tenemos una convocatoria ahora, eso se va a trabajar después. Pero si tenemos que deshacernos del nombre, nos deshacemos, eso no es problema. ¿Qué tendrá de diferente este movimiento social a los otros movimientos sociales que desaparecieron? Porque, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de entrevistar a parte de los fundadores de Marcha Verde y cuando yo le decía, ¿por qué no están marchando? O sea, ¿por qué uno no lo ve si ahora hay más o tanta corrupción como antes? Y me decían la respuesta que cumplió su ciclo. Así, y eso está por ahí en las redes, que cumplió su ciclo. Entonces, ¿qué tendrá de diferente este movimiento social de la Marcha Azul? ¿Qué persigue y por qué vamos a marchar? Mira, el movimiento tiene de especial la razón por la que se convocó y quienes los convocaron, que somos personas que nunca nos hemos vinculado a ningún partido político. Segundo, se creó una directiva porque se pretende que esto se maneje de manera independiente. Por eso nosotros no apoyamos ningún partido, porque si cambiamos de gobierno al otro que venga, tenemos que seguir ejecutando normalmente. Bien, entonces, ¿cuál es la razón? Mucha gente se pregunta, ¿cuál es la razón de la marcha? Y a mí me parece interesante la pregunta. Yo me preguntaría lo contrario. ¿Por qué deberíamos quedarnos en la casa? Porque es que hay demasiadas cosas, demasiadas razones para marchar. Si te fijas, la primera convocatoria que yo hice, yo especifico 3 puntos. Pero luego vienen las personas que convocan, la directiva también, y enumeran más razones. Y si te fijas, cada persona que ha convocado ha dicho razones diferentes y razones válidas. Nosotros estamos marchando porque estamos hartos y no sentimos que hay una representación. Aquí lo que está sucediendo es que nosotros estamos canalizando eso. Le entregamos el instrumento de la Marcha Azul y por eso dije, nosotros no manejamos recursos. El que se presente ahí lo va a hacer por su pie. Si no se presenta nadie, pues es porque el pueblo está tranquilo. No le importa. Están todos bien. Está todo bien. No se le ha acercado ningún político para disque apoyarlo, porque tú sabes que la Marcha Verde, todos los que hoy no gobiernan, marcharon verde. Contaminaron la marcha, o quizás ellos fueron realmente los que hicieron su marcha y salieron después. O sea, no se les ha acercado nadie de los partidos de oposición a querer ser parte o a sumarse a este movimiento. Mucha gente ha intentado, incluso han intentado adueñarse de la marcha, pero básicamente si alguien quiere apoyar como ciudadano y no representa un partido político, porque una de las razones por las que estamos marchando es contra ellos mismos, no es solamente contra el gobierno, es contra los que crearon las situaciones para esto, contra los que también llevaron a esta gente al poder y contra los que se están matando y permiten que todas las cosas pasen como están pasando, porque no quieren comprometerse con resolver el problema. Y como nadie quiere asumir el compromiso, nosotros estamos representando. Si esas personas van a la marcha y nosotros estamos en contra de ellas. No, porque del oficialismo no van a ir. Irán quizás los de la oposición, que ahora mismo no nos gobiernan. Ellos tienen su marcha. Así tiene así el 30, la semana que viene, que se vayan para allá. Exacto. Aquí solo aceptamos a los liceístas que marchen porque están perdiendo. Yo soy escogidista. Bueno, pero los liceístas para el azul, para que apoyen. Pero, Miguel, el oficialismo no los ha llamado. Tú sabes que siempre intentan persuadir, mira, Miguel, vamos a hablar, vamos a reunirnos. Nadie los ha llamado del gobierno para intentar recogerlos. A mí directamente no me han llamado. A varios miembros de la marcha sí me han dicho que se le han acercado. Me dijo una persona que le intentaron persuadir de que no asista. No vi los mensajes, pero yo le creo completamente. Pero no, el gobierno incluso acabo de recibir la noticia de que tenemos el permiso aprobado. Se solicitó con las 48 horas antes, como dice la ley. Se le tardó un poquito más, pero nos entregaron el permiso. Claro. Que es lo que queremos. Todo bien, tranquilos. Cualquier negación enciende la chispa. Claro, y mira, utilicé una palabra equivocada y dije permiso. Es una no objeción, porque nosotros no tenemos que solicitar permiso. Claro. Esa aclaración era buena. Es así. Entonces, ¿cuál es la hoja de ruta? O sea, ¿qué sigue? ¿Marchamos esta semana? ¿Qué sigue? ¿Se va a leer algún comunicado? O sea, algún manifiesto. ¿Cuál es esa hoja de ruta que tienen ustedes? Quizás yo sé que es muy pronto, que es algo que está creciendo muy rápido porque la gente se siente identificada, pero ¿tienen algún plan o se van a reunir para trazar algún plan? Mira, el plan en general es enfrentar diferentes medidas que ha intentado imponer el gobierno. O sea, ahora nosotros vamos a marchar ya para iniciar el proyecto, porque el proyecto, yo lo vengo mencionando hace tiempo, pero ya la directiva estaba conformada. Lo que pasa es que no se había hecho la convocatoria y luego decidimos convocar. Pero, mira, por ahí viene una reforma fiscal. El pueblo necesita una representación. Por ahí hay unas leyes que buscan censurarnos.
necesitamos una representación. La indexación, que no nos la quieren aplicar. No hemos tocado ese tema porque estamos respetando la marcha y no queremos que nos liguen, porque hay una coincidencia y es que uno es el 20 y otro es el 30. La diferencia es un número y no queremos confusiones. Claro. ¿Verdad? Entonces, se les desea éxito porque están a favor del pueblo en ese escenario, ¿verdad? Y nada, nosotros estamos concentrados en nuestra marcha. Una vez se haga, que ya nosotros sepamos cómo contamos, podemos definir mejor. Ustedes, los 4 que me han mencionado, son jovencitos todos. No llegan a 30. Me parece que ninguno de los 4 llega a 30. Ángela es joven también. Son Mira, jovencitos. No puedo darte la edad de las mujeres por respeto. Por respeto. Sí, Pero yo sé que son jovencitas. Ajá. ¿Qué hacen ustedes que no están pendientes de la casa de los focos? O sea, ¿por qué ustedes no están pendientes a las cosas triviales, banales, que los demás, que los jóvenes por lo general están? Claro, yo soy joven también y no estoy muy pendiente de esas cosas, pero ¿por qué están ustedes pendientes a tantos problemas y no están pendientes a las trivialidades que está la sociedad, la juventud inmersa ahora mismo, que uno se sorprende por qué gente tan joven está convocando? Mira, yo creo que hay tiempo para todo. O sea, las cosas tienen su tiempo. También hay algo que afecta y es la disposición moral que tú tengas para ciertas cosas. Pero siempre hay tiempo para todo. Por eso yo nunca he confrontado a las personas que tienen otros gustos de preferencia, porque cuando esas personas han entendido el problema que estamos enfrentando, se han sumado sin ningún problema. Por ejemplo, que nosotros no vemos la casa de Alofoque, eso es difícil de decir, porque eso es un fenómeno que ha invadido todos los teléfonos. Yo te abro Twitter y me salen 3 cortos, así que yo no puedo sentarme aquí y decirte que no lo he visto. Yo me enteré los otros días en un programa que le dieron una galleta a una. No, porque son los temas de discusión de la sociedad actualmente. Entonces no te puedo decir que no lo veo. Y cuando yo salí de ahí fui a ver el evento, ¿verdad? Salí a ver el evento para actualizarme. Pero sí, entendemos que hay tiempo para todo. No se contradice. Usted puede ver su casa de Alofoque y puede ir con nosotros a marchar. Miguel, tú sabes que parte del fin de estos movimientos es sacar al que le está haciendo daño al pueblo, al gobierno de turno, ahora mismo, que en este caso es el PRM, antes fue el PLD y en el futuro no sabemos, ¿verdad? Ustedes me imagino que van a ser guardianes de que se respete la Constitución y los derechos de la gente, pero si, por ejemplo, cambia el gobierno y llega alguien y te propone dirigir alguna institución, no tengo interés. No tiene interés para aportar, para hacer un cambio, para demostrar que sí se puede hacer política, porque tú eres un dominicano y tienes derecho, como todos los dominicanos, a trabajar en el Estado. Es que hay posiciones del Estado que están sobrevaloradas, incluyendo la presidencia, porque hay muchas cosas que se pueden hacer desde afuera. Usted no necesita la presidencia para eso. Hay gente que se obsesiona con la presidencia, se les respeta, ¿verdad? Pero yo siempre he establecido que el pueblo es soberano. Y si usted está con el pueblo, usted no necesita la presidencia para hacer un cambio. O no se frenó una reforma fiscal. Yo no tuve que tener poder en el gobierno para frenar esa reforma. Sencillamente se convoca, se frena. Y bueno, un cargo no, pero quizás una posición electiva, diputado, para poder proponer desde el Congreso, hacer transformaciones, porque quizás esos son los espacios donde uno puede. ¿No te interesaría en algún momento? No tenemos el interés, y que he confirmado con el equipo y me dicen que ninguno de ellos tiene el interés de aspirar a nada. Sencillamente queremos unificar al pueblo y enfrentar lo que está pasando, porque si nos quedamos callados, desde mi punto de vista, se seguirá poniendo peor. Bueno, pues de verdad que desearle mucho éxito en este camino. Yo creo que abre una nueva etapa en las luchas sociales dominicanas muy necesarias, porque hace tiempo que hay un vacío. Cuenten conmigo, cuenten con este espacio, porque yo desde mi función como periodista, desde mi rol, trato también de aportar, denunciando como hacen ustedes, siendo voz de esa gente, de esos dominicanos que no se sienten representados por lo que nos dirigen. Así que mucho éxito, y cuando haya una marcha, lo que sea, usted me manda, que desde aquí vamos a convocar también a los dominicanos. Muchísimas gracias. Bueno, señores, así llegamos al final del espacio por este domingo. Gracias a todos por el favor de su sintonía. La cita para la próxima semana de 3 a 4 por BTV, Canal 32. Hasta entonces.